Hay noticias que no solo se leen, se sienten en el pecho. Y la de Ana Luisa Pelufo es una de esas. Porque no estamos hablando de cualquier actriz, estamos hablando de una mujer que vio cambiar el cine mexicano desde dentro, que rompió moldes cuando hacerlo costaba caro, y que para muchísima gente también quedó ligada a la memoria de las telenovelas. Sí, incluso Marimar. Y ahora, con la confirmación de su muerte a los 96 años, este 4 de marzo de 2026, lo que más duele no es solo la despedida, sino la forma en que se empieza a hablar de sus últimos días, con una mezcla de silencio, fragilidad y una tristeza que pega distinto cuando se trata de una leyenda. Medios mexicanos reportaron que su familia confirmó el fallecimiento y que el funeral sería privado. Y aquí es donde yo les quiero pedir algo. Quédense conmigo hasta el final de esta historia, porque esto no va solo de un titular triste. Va de una vida larguísima, intensa, valiente. Y de una pregunta que, sinceramente, pesa mucho cuando hablamos de estrellas de otra época. ¿Qué pasa cuando una mujer que fue símbolo de fuerza, belleza y polémica en pantalla llega al final de su camino en un mundo que ya casi no se detiene a mirar hacia atrás? Esa pregunta a mí me pega. Porque una cosa es recordar a una figura legendaria por una escena icónica, y otra muy distinta es mirar con calma a la persona real, con su historia, sus pérdidas, sus decisiones, sus silencios. Y ojo con este detalle, que mucha gente joven quizá no sabe. Ana Luisa Pelufo no fue solo una actriz veterana más. Fue una figura emblemática del cine mexicano. Nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, con una carrera de décadas y más de 200 participaciones entre cine y televisión, según reseñas biográficas ampliamente citadas. También se le reconoce por haber sido una figura pionera en escenas que rompieron tabúes en el cine mexicano de los años 50. Así que hoy no vengo a hablarles desde el morbo. Vengo a hablarles como cuando uno se sienta con la familia, a recordar a alguien importante, con respeto, con cariño, y también con esa espinita de preguntarnos si supimos valorar a tiempo a ciertas leyendas. Porque tal vez la verdadera tragedia no está solo en la muerte, sino en cómo llegamos a olvidar por momentos a quienes abrieron caminos para todos los que vinieron después. ¿Ustedes la recuerdan más por el cine o por las telenovelas? Esa respuesta, créanme, también cuenta una historia. Para entender por qué la historia de Ana Luisa Pelufo pesa tanto hoy, hay que regresar al principio, cuando todavía no era la mujer que rompió tabúes, ni la figura de culto, ni la actriz que después mucha gente recordaría por televisión. Ana Luisa de Jesús Quintana Paz Pelufo nació en Querétaro, México, y la fecha que más se repite en las biografías recientes y notas de su fallecimiento es el 9 de octubre de 1929. También es cierto que en algunas fuentes antiguas aparecen otros años de nacimiento, y ese detalle ya nos dice algo interesante. Estamos frente a una artista de una época donde la información pública no siempre quedó ordenada como hoy. Pero en los reportes actuales sobre su muerte, la referencia dominante es 1929, y por eso se habla de sus 96 años, y a mí eso me parece importante decirlo así, con calma. Porque cuando uno habla de figuras grandes, a veces se cuenta el mito y se olvida a la persona. Ana Luisa no apareció de la nada convertida en leyenda. Como muchas actrices de su generación, fue construyendo una carrera en una industria durísima, donde el talento importaba, sí, pero también importaban la imagen, las reglas no escritas, el juicio público y hasta la moral de la época. ¿Se imaginan empezar en el cine cuando todo mundo opinaba de tu cuerpo, de tu voz, de tu forma de mirar a cámara, y además quedar marcada para siempre por una sola decisión artística? Esa presión, incluso hoy, no sería fácil para nadie. Un dato que engancha mucho aquí, y que no todo el mundo conoce bien, es que sus primeros pasos en pantalla se remontan a 1948, cuando aparece ligada a Tarzan and the Mermaids, Tarzan y las Sirenas. Y después inicia su camino en el cine mexicano con títulos de finales de los 40.
A partir de ahí, su carrera se fue haciendo larga, constante, y con una presencia que terminaría sumando más de 200 participaciones entre cine y televisión, según recuentos biográficos y notas de prensa. Eso no lo logra cualquiera. Eso lo logra alguien que supo mantenerse vigente en distintas etapas del entretenimiento mexicano. Y claro, luego viene el gran punto de quiebre. 1955. La película La fuerza del deseo. Ese año quedó asociado para siempre a Ana Luisa Pelufo porque se le atribuye haber realizado el primer desnudo público /total en el cine mexicano, un hecho que desató polémica y la convirtió en símbolo de audacia en una época mucho más conservadora. Fíjense qué fuerte es esto. Una sola escena puede abrir una puerta para la historia del cine y al mismo tiempo perseguir a una actriz durante décadas. Ahí empieza una dualidad que me parece fascinante para contarla en video. Por un lado, una mujer pionera. Por el otro, una figura que carga con el juicio de su tiempo. ¿Fue libertad artística, provocación, valentía o todo a la vez? Esa pregunta sola ya te sostiene varios minutos de retención. O N+3. Después de ese momento, su trayectoria no se quedó congelada en el escándalo. Y eso también vale oro decirlo, porque muchas veces las biografías virales reducen una vida entera a la escena famosa. Ana Luisa siguió trabajando en cine, melodramas, comedias, televisión y telenovelas durante décadas, y logró algo que no todos consiguen: atravesar generaciones. Es decir, hubo público que la conoció por sus películas de mediados del siglo XX, y otro público que la ubicó por la pantalla chica muchos años después. Por eso, cuando hoy se menciona Marimar, para mucha gente se activa un recuerdo distinto, más doméstico, más de sala de casa, más de yo la vi con mi mamá o con mi abuela. Y ahí la figura cambia. Ya no es solo el ícono transgresor. También es la actriz familiar, la presencia reconocible, la voz conocida. En lo personal, y se los digo como quien platica con ustedes sin pose, a mí me conmueve mucho ese contraste. Porque una cosa es ser joven, romper reglas y que todo mundo hable de ti, y otra muy distinta es sostener una carrera larga, envejecer frente al ojo público, adaptarte a nuevos formatos y seguir siendo recordada por públicos totalmente distintos. Si soy honesto, si fuera yo, creo que también me pesaría un poco que me resumieran siempre por el escándalo, y no por todo el trabajo que vino antes y después. Y justo por eso esta historia merece tiempo. Merece contexto. Ahora, sobre su vida personal, hay otro detalle que suele aparecer y que ayuda a humanizarla sin invadirla. En distintas reseñas y publicaciones se menciona que tuvo un hijo, Martín, y que buena parte de su entorno íntimo se mantuvo relativamente alejado del reflector. También circulan referencias sobre que estuvo casada varias veces, aunque ese tipo de datos cambia según la fuente y conviene tratarlos con respeto, sin convertirlos en chisme fácil. Lo que sí se repite en reportes recientes es que en sus últimos años, su círculo cercano, especialmente su familia, tuvo un papel clave en su cuidado. Y ese dato, créanme, cambia el tono de toda la conversación cuando lleguemos a la parte del drama de sus últimos días. Entonces, si juntamos todo esto, ya tenemos el mapa emocional real de Ana Luisa Pelufo. Querétaro. Una juventud que entra al cine en tiempos muy distintos. Un salto a la notoriedad con un acto artístico que rompe moldes en 1955. Una carrera enorme que atraviesa cine y televisión. Y una figura pública que con el tiempo deja de ser solo escándalo para convertirse en memoria viva del espectáculo mexicano. Y aquí viene la pregunta que nos abre perfecto la siguiente parte. Cuando una mujer así llega a los últimos años de su vida, ¿qué pasa de verdad detrás del titular? Porque una cosa es, murió una leyenda, y otra, muy distinta, es entender cómo fue el tramo final de esa leyenda. Ahora sí, entremos a la parte más delicada, porque aquí es donde muchas historias se descomponen en redes. El momento en que una despedida real se convierte en drama de titular.
Y miren, se los digo directo, con Ana Luisa Pelufo hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que sí está confirmado por varios medios y por el comunicado difundido por su familia es que falleció el 4 de marzo de 2026, a los 96 años, en su rancho en Jalisco. En varias notas se menciona Tepatitlán de Morelos, y que estuvo acompañada por sus seres queridos. También se reportó que los servicios funerarios fueron íntimos y privados, en apego a su voluntad. Eso es lo que está sobre la mesa como hecho. Lo demás, muchas veces ya es interpretación. Y aquí viene un detalle que cambia por completo el tono de esta historia, porque cuando alguien lee, sus últimos días fueron muy trágicos. Uno imagina abandono, hospitalización escandalosa, conflictos públicos, revelaciones tremendas. Pero en los reportes que circularon este 4 de marzo, lo que aparece con más fuerza es otra cosa, una despedida reservada, con la familia pidiendo respeto, y un mensaje que insiste en que pasó sus últimos años con serenidad y cuidado. Incluso en notas que retoman el comunicado, se repite la idea de que estuvo cercana a su hijo y acompañada. Eso no elimina la tristeza, claro que no, pero sí nos obliga a ser honestos con el lenguaje. ¿Fue una despedida dolorosa? Sin duda. ¿Hay evidencia pública de un drama escandaloso en sus últimos días? Hasta ahora no. Lo que hay es dolor familiar y mucho ruido alrededor. Y este punto, de verdad, es importantísimo para retención y también para respeto. Porque a veces el drama no está en la vida de la persona, está en cómo el público y los medios consumimos la noticia. En el caso de Ana Luisa Pelufo, el impacto emocional viene de otro lado, de ver partir a una mujer que simbolizó una época completa del cine mexicano. Una actriz queretana que rompió tabúes desde 1955 con La Fuerza del Deseo y que siguió presente durante décadas en cine, televisión y telenovelas. Entonces, el golpe no es solo murió una actriz. El golpe real es se está yendo una parte de la memoria cultural de México. Y eso, para quienes crecieron viéndola, se siente casi como una despedida familiar. Ahora, si hablamos del cómo se construyó el drama, hay 3 capas claritas. La primera capa es el hecho noticioso, fallecimiento, edad, lugar, comunicado, funeral privado. La segunda capa es la memoria pública, leyenda del cine, actriz de Marimar, pionera, figura transgresora. Y la tercera capa, la más delicada, es cuando se mezclan frases como últimos días tristes, final biográfico, muerte desgarradora, sin que necesariamente haya datos nuevos que sostengan ese tono. Esa tercera capa vende clics, pero también puede distorsionar una despedida que la propia familia quiso manejar con intimidad. Y aquí les dejo una pregunta abierta, de esas que de verdad me interesa leer en comentarios. ¿Creen que hoy despedimos mejor a las leyendas? ¿O las convertimos demasiado rápido en titulares emocionales? Hay además un detalle poco comentado que, en mi opinión, hace esta historia más profunda y no más escandalosa. Pelufo fue una mujer asociada durante décadas a la valentía en pantalla, a la transgresión, a la exposición pública. Y sin embargo, su despedida fue todo lo contrario. Privada, íntima, sin espectáculo. Fíjense qué contraste tan fuerte. La mujer que provocó conversación nacional por desafiar límites en el cine mexicano, termina yéndose sin estridencias, con su círculo cercano, lejos del reflector. A mí eso me parece casi una escena final muy humana y muy digna. No una tragedia de novela, sino una despedida que quizás su familia quiso proteger del mismo ruido que la fama siempre trae. Y sí, también entiendo por qué mucha gente siente ese nudo en la garganta cuando lee frases como sus últimos días o sus últimos años. Porque ahí ya no estamos hablando del mito, sino del tiempo, del cuerpo, de la fragilidad. Y cuando se trata de alguien que vimos fuerte, glamorosa, desafiante, luminosa, cuesta aceptar que el cierre de la vida llega con otro ritmo, otro tono, otra energía.
Si soy muy honesto, y aquí va ese toque personal que ustedes me piden siempre. Si fuera yo, creo que también me dolería más por eso que por cualquier titular. Por imaginar a una mujer inmensa atravesando el tramo final como cualquier ser humano, necesitando cuidado, compañía y paz. Eso nos iguala a todos, incluso a las divas. Así que, en esta parte de la historia, yo pondría el foco así. Y esto, se los digo para que el video quede fuerte sin caer en morbo. El verdadero drama no está en inventar sufrimientos que no están confirmados, sino en mirar de frente algo más real y más potente. Como una leyenda termina convertida en recuerdo en cuestión de horas. Ayer era una presencia viva en la memoria del cine y la televisión. Hoy ya estamos hablando de homenajes, de legado, de ¿se acuerdan de? Esa transición, tan rápida, tan fría a veces, es la que golpea. Y aquí les dejo una frase de esas que ayudan a sostener el video y a pensar un poquito más allá del titular. Las leyendas no solo mueren, también nos obligan a revisar qué tan buena memoria tenemos. Porque cuando se va alguien como Ana Luisa Pelufo, no solo termina una vida, también se abre un espejo para toda una generación que creció con ella en pantalla. En la siguiente parte, si ustedes se quedan conmigo, quiero hacer algo que casi nunca se hace bien en Internet. Mirar su historia con perspectiva, comparar el México que la juzgó en los años 50 con el México que hoy la despide como pionera, y preguntarnos si de verdad el tiempo le hizo justicia. ¿La convertimos en mito o finalmente la entendimos? Y aquí es donde la historia de Ana Luisa Pelufo se vuelve todavía más interesante, porque ya no estamos hablando solo de una actriz, sino de un espejo. Un espejo que nos deja ver cómo cambia una sociedad con el paso del tiempo. Porque seamos sinceros, no es lo mismo ser una mujer atrevida en el México de los años 50 que ser vista hoy como una artista que abrió camino. Hoy mucha gente usa palabras como icónica, valiente, pionera, transgresora con admiración. Pero en su momento, ese reconocimiento no llegó envuelto en aplausos tranquilos. Llegó mezclado con juicio, escándalo, etiquetas y miradas muy duras. Y eso, para mí, es una de las partes más potentes de esta historia. Porque con el tiempo tendemos a romantizarlo todo. Decimos, qué valiente fue, qué adelantada a su época, qué importante para el cine. Y sí, todo eso puede ser verdad. Pero a veces olvidamos el costo emocional de ser la primera en algo. Sobre todo cuando ese algo rompe una regla social. Ser pionera suena precioso en los homenajes, pero vivirlo en tiempo real seguramente fue muchísimo más pesado. ¿Cuántas puertas se abrieron gracias a ese gesto artístico? ¿Y cuántas otras se cerraron en lo personal? Esa pregunta no siempre tiene respuesta pública, pero vale la pena dejarla flotando, porque humaniza la historia. Aquí hay un contraste que me encanta para contarlo en video, porque de verdad mantiene a la gente pensando. En los años 50, una imagen podía definirte de por vida. Hoy también, sí. Pero hoy existe otro tipo de conversación. Hablamos más de contexto, de libertad artística, de representación, de cómo una mujer decide mostrarse en pantalla sin que automáticamente eso borre su talento. Y aún así, fíjense qué curioso. Todavía nos cuesta. Todavía cuando se habla de ciertas actrices, mucha gente reduce carreras enteras a un momento polémico. Es decir, han cambiado las palabras, pero a veces no ha cambiado tanto la costumbre de simplificar. Y Ana Luisa Pelufo, justamente, desafía esa simplificación, porque su historia no cabe en una sola etiqueta. No fue solamente la actriz del escándalo, no fue solamente la señora de las telenovelas, no fue solamente la leyenda veterana. Fue una mujer que atravesó varias épocas del espectáculo mexicano y sobrevivió al cambio de públicos, formatos y gustos. Eso, de entrada, ya habla de oficio, de disciplina, de una capacidad de adaptación que muchas veces no recibe el reconocimiento que merece. Porque una cosa es pegarle fuerte en una década
Y otra muy distinta es seguir ahí cuando cambia la industria, cambian las caras, cambian los códigos, y cambia hasta la forma en que la gente consume historias. Y aquí les comparto algo muy personal, muy de charla con ustedes. Cuando escucho que una figura como ella termina siendo despedida con tanto respeto, después de haber pasado por años donde seguramente no todo fue comprensión, me da una sensación rara, como de justicia tardía. Bonita, sí, pero tardía. Como cuando una persona recibe flores cuando ya no está para escucharlas. ¿Les ha pasado esa sensación con otros artistas? Ese momento de pensar, caray, tal vez debimos valorar más su trayectoria cuando todavía seguía entre nosotros. Además, si miramos su recorrido con calma, hay algo bien fuerte que conecta con mucha gente mayor, y por eso este tema tiene tanta profundidad si lo contamos con cariño. Ana Luisa Pelufo pertenece a una generación de artistas que crecieron cuando el cine era casi una institución nacional, una fábrica de imaginarios, de modelos de belleza, de aspiraciones. Ellas y ellos no solo actuaban, ayudaban a construir el rostro cultural de todo un país. Y después vino la televisión, y después nuevos formatos, y después nuevas estrellas. Pero algunas presencias, como la de ella, no desaparecieron del todo. Se transformaron. Y eso, la verdad, también es una forma de triunfo. Ahora, hay otro punto que me parece clave, y que pocas veces se dice con claridad. Cuando hoy la despedimos como pionera, también estamos corrigiendo un relato histórico. Estamos diciendo, en otras palabras, que aquello que antes fue usado para señalarla, ahora se puede leer como parte de su legado. Y eso no significa borrar la polémica ni inventar un pasado perfecto. Significa algo más maduro. Aceptar que la historia cultural se entiende mejor con distancia. Que una mujer puede haber sido criticada en su momento, y aún así haber hecho una contribución real al lenguaje del cine. Que una figura pública puede haber incomodado a su tiempo, y precisamente por eso resultar importante. Y miren qué paradoja tan tremenda. La misma sociedad que alguna vez pudo verla desde el escándalo, hoy la llora desde la memoria. La misma industria que se alimentó de su imagen durante años, hoy la nombra como referencia. El mismo público que antes quizás susurraba, hoy comparte fotos, escenas y homenajes con cariño. Eso para mí no borra el pasado, pero sí nos obliga a mirarlo con más honestidad. Porque a veces el verdadero homenaje no es repetir leyenda 20 veces, sino reconocer que esa leyenda fue una persona real, con fortalezas, con costo personal, con una carrera mucho más amplia que el titular fácil. Y aquí va una frase de esas que yo dejaría casi en pausa, mirando a cámara, para que pegue. El tiempo no siempre cambia los hechos, pero sí cambia la forma en que nos atrevemos a mirarlos. Y en el caso de Ana Luisa Pelufo, esa diferencia lo es todo. Entonces, cuando hoy escuchamos que sus últimos días fueron tristes, frágiles, silenciosos, tal vez el punto más profundo no sea quedarnos solo en el dolor del final. Tal vez el punto sea preguntarnos qué hicimos, como público, como industria, como memoria colectiva, con una mujer que estuvo décadas frente a nosotros. ¿La miramos de verdad? ¿La entendimos completa? ¿O apenas ahora cuando ya se fue, estamos empezando a poner cada pieza en su lugar? Y si se quedan conmigo en la siguiente parte, quiero bajar todavía más el tono, hablar desde lo humano, desde esa sensación que deja la despedida de una figura grande, cuando uno ya no está pensando en titulares ni polémicas, sino en algo mucho más simple y más profundo. El paso del tiempo, la dignidad al final de la vida y eso que todos, tarde o temprano, vamos a necesitar también. Compañía, respeto y memoria. Y aquí, yo creo que ya no hace falta hablar tan fuerte. Después de todo lo que vimos, la joven que se atrevió a romper moldes, la actriz que atravesó décadas, la figura pública que fue juzgada y después reconocida. Lo que queda ahora es algo mucho más íntimo, mucho más humano. Porque cuando una mujer como Ana Luisa Pelufo se va a los 96 años, la conversación deja de ser solo sobre fama y empieza a ser sobre el tiempo.
sobre la vida entera, sobre cómo queremos llegar nosotros también al final del camino. A mí, sinceramente, este tipo de historias me bajan revoluciones. Me hacen hablar más despacio, pensar más, porque una cosa es ver una foto antigua y decir, qué hermosa, qué icónica, qué leyenda. Y otra muy distinta es imaginar todo lo que hubo entre esa imagen y su despedida final. Los años buenos, los años difíciles, las personas que se fueron antes, los cambios del cuerpo, el silencio de ciertas etapas, la nostalgia, la familia, la memoria que a veces acompaña y a veces pesa. ¿Cuántas vidas caben dentro de una vida de 96 años? Solo pensarlo ya conmueve. Y aquí les comparto esa reflexión personal, de corazón, como cuando uno habla con gente querida y no está actuando frente a cámara. Si fuera yo, creo que no me daría tanto miedo envejecer. Me daría más miedo ser reducido a una sola versión de mí mismo. A que me recuerden por un momento, por un titular, por una etiqueta, y no por la historia completa. Y por eso, en el caso de Ana Luisa Pelufo, me parece tan importante hacer este ejercicio de mirar su vida con más amplitud. Porque una persona no se resume en su escándalo más famoso, tampoco en su papel más recordado, ni siquiera en la manera en que muere. Una persona, y más una artista, es una suma de etapas, de contradicciones, de valentías, de cicatrices y de trabajos que a veces el público ni imagina. También les digo algo que quizá muchas personas mayores que están viendo este tipo de contenido van a sentir muy cerca. Cuando se va alguien de esa generación, no solo se va una actriz, se va una forma de estar en el mundo, se va una manera de hacer cine. Se va una época donde el rostro de los artistas entraba a las casas de otra manera, con otro ritmo, con otro respeto, con otra ceremonia. Por eso estas despedidas pegan distinto, porque despiertan recuerdos personales. Yo la vi en tal película, mi mamá hablaba de ella, mi abuela no se perdía sus apariciones. Y de pronto ya no estás hablando solo de Ana Luisa, estás hablando también de tu propia historia, de tu familia, de tus años. Y eso, para mí, tiene un valor enorme, porque nos recuerda algo que a veces Internet nos hace olvidar. Detrás de cada nota hay una vida real, y alrededor de esa vida hay muchas otras vidas tocadas por su presencia. Por eso yo insisto en este tono, sin morbo, sin gritar, sin inventar drama donde no hay pruebas. El dolor ya existe por sí solo. La fragilidad del final ya dice muchísimo. No hace falta empujarlo. A veces, contar con respeto es más poderoso que exagerar. Y antes de despedirnos, les quiero pedir algo desde el corazón. Hablemos de Ana Luisa Pelufo con empatía, con cariño, con respeto. Más allá del mito, del escándalo o de los titulares, fue una mujer que vivió mucho, trabajó muchísimo y dejó huella en generaciones enteras. A veces olvidamos que las figuras públicas también sienten, envejecen, sufren pérdidas y necesitan lo mismo que cualquiera de nosotros: amor, compañía y dignidad. Si esta historia les tocó, si les hizo recordar a alguien o si hoy miran a Ana Luisa con otros ojos, déjenme su comentario. Me encantará leer sus recuerdos y sus opiniones. Y si creen que este tipo de contenido contado con respeto hace falta en Internet, regálenme su like, compartan este video y suscríbanse al canal para seguir acompañándonos en estas historias. La lección que me deja esta despedida es simple pero poderosa. No esperemos a que alguien se vaya para reconocer su valor. Hay que honrar en vida, con memoria y con amor.